Vamos a viajar a Canterbury, Kent, sur de Inglaterra. Allí, un 6 de agosto de 1922, nació nuestro personaje de hoy, Frederick Alfred Laker, que pasaría a la historia como Freddie Laker. Cuando tenía 5 años, su padre, que era un marino mercante, agarró el sulky a patadas, abandonó la familia y los dejó en Pampa y la Vía. A él, a su madre y al hermano. Así que se las tuvo que arreglar solo. Pero desde muy chico, dijeron después sus profesores, él siempre dijo que iba a ser millonario. Hizo sus primeros palotes, terminó el colegio secundario. Durante la Segunda Guerra Mundial fue piloto de la Real Fuerza Aérea Británica. Y cuando tuvo un tiempito estudió algo de ingeniería de aviación. Pero no fue a la universidad. El tipejo tenía muy claro que lo de él iba a ser los negocios. Y tenía las características típicas, Tucu, del emprendedor. Ajá, cuando no existían los emprendedores como los conocemos hoy. Que No son todos existían los emprendedores, entrepreneurs, ni las startups, ni tantas otras cosas en cualquier idioma que no sea español. Nuestro, claro. Bueno, en ese momento él hace su primera pequeña fortuna de libras, imaginémosla. ¿Saben haciendo qué? Con el bloqueo de Berlín. Porque él tenía una empresa que hacía transportes de alimentos y como la ciudad alemana necesitó durante casi 2 años, él tenía contratación fija durante 2 años todos los días. Después encontró otra beta después de eso. Tenía una aerolínea encargada de transportar pasajeros con sus propios vehículos de una costa a otra del Canal de la Mancha. Era realmente un buscavidas importante. Estaba bastante asentado, trabajó desde 1961 hasta 1966, trabajó en British United Airways, que no es la British Airways, es una compañía privada anterior. Claro. Sí, trabaja ahí. Y cuando se va en 1966, empieza a idear algo que revolucionaría el mundo de la aviación comercial. Iba a hacer que todo el mundo empezara a viajar a bajo costo de un lugar a otro de Europa. Creó su propia compañía, se mató con el nombre, Laker Airways. Ah, bueno, sí. Condor Lines. Y lanzó su esquema totalmente agresivo, innovador, precios modestos, lo básico en la cabina. Si querías comer, tenías que pagarte aparte. Algo que era sacrilegio en ese momento, hoy lo vemos común. Pero era las proto low cost, podemos decir. Sí. Las creó él. Ahora su negocio explotó. Todo el mundo quería viajar con Laker a todos lados de Europa porque eran pasajes regalados. Volaba en temporada baja donde nadie volaba, te comunicaba con todos lados. Todos querían volar con él. Era un éxito tremendo. Ahora, cuando él vio ese éxito en Europa, puso sus ojos, sus radares, en una ruta más ambiciosa, transoceánica. Pidió permiso en 1973 para cubrir la ruta Londres-Nueva York. Claro. Un hit. Ante la oposición de cuanta gran empresa de aerolíneas ustedes se imaginen, porque dominaban y eran amas absolutas de los cielos hasta ese momento, y también alguna trabita del gobierno, él las fue dribleando todas, las esquivó y logró volar nuevamente. El éxito fue arrollador. Por $100 te permitía volar ¿Quién pudiera? ida y vuelta Londres, Nueva York. Obsesionado por bajar costos, porque ese era su secreto. Dicen que hacía esparcir cera en el exterior de los aviones para oponer menor resistencia al viento y de esa manera ahorrar combustible. Menos nafta. Bien. Estaba en todo. Sí. La publicidad, como él años después le dijo a Branson, el de Virgin, Claro. le dijo, hijo, cuando no tienes las grandes fortunas de las grandes corporaciones, la publicidad sos vos.
Exacto. Y él era la publicidad. Él subía a los vuelos de imprevisto y se paseaba por pasillos con una copa de champán que convidaba a los pasajeros. Él era su propia marca, pero no solo eso, estaba embolsando millones, porque en 3 años nada más trasladó 20 millones de pasajeros, no solo en Europa, sino en estos vuelos transatlánticos. La gente se agolpaba para comprar los pasajes de él y hacía lo imposible por sacar sus pasajes, que a veces eran hasta un precio que era 4 veces menos de lo que te vendían las aerolíneas tradicionales. Era reconocido por todos a tal punto que en 1978, la frutilla del postre, la reina Isabel II lo nombra caballero. Iba a ser Sir Laker. Claro. A partir de ese momento. Así que este chico, que a los 5 años había sido abandonado por su padre en Pampa y la Vía, era ahora un magnate de los cielos, reconocido por todos y considerado el hombre que había cambiado para siempre ya la aviación comercial en el mundo. Estaba en su mejor momento, tocando el cielo, nunca mejor dicho, ¿Con qué? con un billete low cost que él había sacado para él, ventanilla. Pero siempre hay un pincelazo Ahí sonó. que te cancela el vuelo. Ahí lo ves, a último momento. Las grandes aerolíneas nunca se tragaron del todo esta competencia y a principios de los 80 se confabularon, se unieron todas y bajaron drásticamente sus precios, aunque iban a pérdida, cosa que no podían hacer por ley, pero los gobiernos igual se lo permitieron. Al mismo tiempo, como 2 pinzas que van a terminar uniéndose en la misma desgracia, ya el ambicioso Laker se había metido hondo. Había él mismo empezado a volar rutas que también le daban pérdidas. Una cosa trajo a la otra y acumuló una deuda de 250 millones de libras, de lo cual solo podía salir airoso con un gran rescate, con un salvataje que nunca llegó, porque las grandes aerolíneas se encargaron de boicotearlo, porque la propia Margaret Thatcher, primera ministra en ese momento de Gran Bretaña, dijo: suéltenle la mano, porque estaba en negociaciones para la privatización de British Airways, la aerolínea de bandera. Así que en 1982, en abril de 1982, tuvo último vuelo, nada menos que en esa fecha, tuvo su último vuelo y ahí mismo quebró. Fue el desastre corporativo más grande de Gran Bretaña luego de la quiebra de Rolls-Royce. Hasta ese momento. El gran emprendedor al que las low cost terminaron saliéndole caras. ¿Y quedó en la lona, en la lona? En ese momento quedó en la quinta tosca. Pero tuvo suerte, porque era un hombre con mucho don, era un gentleman, como decía su título. Tuvo suerte y terminó sus días en 2006. ¿Saben cómo? ¿Cómo? No triste, solitario y pobre, como solemos decir a veces. ¿Con qué? Millonario. Ah, bueno, resurgió como la ave Fénix. Sí. Haciendo... Pero Cóndor, yo quiero saber, Colonia Seré aerolínea no tiene. Aeropuerto tampoco. No, tenés barriletes. Un aeródromo no tenemos en Seré tampoco. Piloto. No, aeródromo tenés que irte a América. Pilotos, emprendedores, ¿qué tiene? No, tenés un gran emprendedor que revolucionó... ahí va, ¿ves? No, que revolucionó el transporte. Bueno, Seré linkea con todo. A ver. Sí, se revolucionó el transporte. Estaba el Chispa Traverso. Chispa Sí, Traverso. al Chispa Traverso que le decían cortafierro. Cortafierro. Sí, porque para que trabajara había que golpearlo. Era grandote, gordo, mofletudo. Se bamboleaba por las calles de Seré, como nos gusta decir. Muy orondo. Todo su cuerpo pesado lo bamboleaba. Y era muy fácil darte cuenta si andaba con plata o andaba seco. Si él venía por la mitad de la calle, ancho y abriendo las manos, andaba... Estaba dulce. Forrado. Si venía al costadito de la vereda, casi contra la pared, buscando un palo y las manos en el bolsillo,
estaba pelado. Era clavado. Ahora, Pablo, él pasaba rápidamente de un estatus económico a otro. Ajá. Porque le encantaba la timba. Y lo vivían pelando. Lo pelaban y lo pelaban en la timba. Como a todos. Él ¿cuándo trabajaba? Trabajaba en la cosecha, en temporada. Era tractorista. Así que se pasaba horas pegado al asiento del tractorista. Pero apenas terminaba la campaña, corría a los garitos, a las timbas clandestinas que se organizaban, y ahí lo pelaban. Ahí lo pelaban. Y cuando los amigos le decían, che, para un poco la mano, escucha, me estás tirando la plata, él tiraba un argumento aristotélico. Yo la plata me la gano sentado y la pierdo sentado. Ahí está. Mira, No me vengan a te decir lo más. dije. Ahí está. Una reflexión filosófica. No, era Aristóteles, sí. Ahora, aunque a ustedes les parezca increíble, dado el sobrenombre de Cortafierro, este hombre, al igual que el Laker, iba a revolucionar el transporte terrestre en serie. Opa. Sí, porque iba a ser el pionero en lo que se conoció como la era del remis. Ustedes piensen Agarrate. claro, Como no, la era de las canchas de pádel, ese tipo de cosas. ustedes Pero piensen siguen que, los remises. ustedes Sí, piensen las que en canchas de Sereno pádel había menos. No, claro. A Ripoll. no había remis. Había lo que se llamaba taxi, pero no eran los de acá. Taxi era un auto que vos ocupabas. Mi abuelo, por ejemplo, González, Sí. padre de mi mamá, siempre voy a ocupar un auto para ir a tal lado. Cuando no tenías, ocupabas un auto. Pero no era para todo el mundo, ¿viste? Claro. Ocupabas un taxi. No había remis, no Era existía para el al- formato. era para algunos. Claro, no existía el formato. El tipejo lo iba a crear. Opa. Increíblemente. Ahora, claro, su flota no era como la de Laker Airways, que tenía 20 en su mejor momento. Era flojito. Él tenía un auto, Y bueno, un 4L. remisería. Sí, pero su startups, ya que estábamos diciendo, fue aún más asombrosa que la de Laker. Ajá. Porque lo inició sin un peso. Se apalabró a Rosa Vaquero, una vieja de ahí, que ya le había quedado el auto, viste, el 4L marrón, le había quedado del marido, pero el marido se había muerto, no lo pasaba de segunda. Sí. El 4L no lo pasaba de segunda. Así que si vos eras malo jugando al fútbol, Sí. te decían que eras el 4L de Rosa Vaquero. Porque no llegabas a primera, nunca pasabas de segunda. Entonces, si te decían 4L de Rosa Vaquero, eras malo. Bueno, Claro. la palabró, dice, no, yo se lo voy a pagar como pueda, con trabajo, vio que a veces a los jóvenes hay que ayudarlo. No, era tremendo, sí, General. Cortafierro. Así que se lo vendió y empezó a hacer viajes inverosímiles. A Cuenca, América, Tejedor, cortitos. Era un tiro corto el de él, ¿viste? No era transatlántico. Empezó a hacer ahí, no exento de vicisitudes, como ustedes ya se pueden llegar a imaginar. Porque al igual que Laker, todo su modelo de negocio estaba basado ya desde el vamos. Claro, costos mínimos. Así que él iba a paso de hombre prácticamente para no gastar combustible. Para no gastar. Ahora iba con el viejo Pacheco un día al lado. El viejo Pacheco lo había contratado. Iba al lado y en un momento, viniendo de América, despacito, como una tortuga con motor, lo pasó a Amadeo Farroni en la Toyota nueva. Pero como un cohete, sin vista. Parecía que ellos estaban parados y que el otro andaba. Claro, eso concluyó el viejo Pacheco. Abrió la puerta y dice, pues coño, pero estamos parados. Y cuando apoyó el pie, claro, un pie quedó en cerrito y el otro casi lo despedazó. ¡No! Quedó el dicho, estamos parados, dijo Pacheco. Esas eran las vicisitudes de él. Ahora, como se cebaba, es como todo es un paralelo. Yo creo que prácticamente son como esas almas gemelas que existen en la mitología. Plutarco. Exacto. Vidas paralelas. Vidas paralelas. Le faltó ese capítulo, hizo mucho Plutarco, pero le faltó capítulo. Chispa, Traverso y Lake. Freddy Laker. Laker. Ese no lo hizo. Bueno, ¿por qué? Porque él también se cebó con el recorte y estaba todo basado en no pagar prácticamente los servicios que recibía para mantener su remis. Entonces, por ejemplo, gente que tenía loca era el gomero. El gomero lo tenía loco porque siempre iba con esas ruedas desvencijadas y a que la inflaran y no le pagaba nunca. Así que el gomero un día dice, mira, un día de calor que rajaba la tierra, dice el gomero, ya lo voy a hacer reventar. Le infló la goma que ya no daba más. E infló, pero hasta lo máximo. No sé cuántas libras le puso y lo largó. Pero justo lo barajaron, salía de ahí. Y lo barajaron las damas católicas, que estaban con un inconveniente. Se le había roto el 404 al cura de Cuenca, porque Sereno tiene cura. Lo traen. Entre otras traen de cosas. Cuenca. Es como una alegoría, no ¿Es tiene prestado? cura. Sí. Sereno tiene cura, literalmente. Entonces trae
cura de Cuenca, cada 15 Claro, días, pero se te le lo rompió importan. el 404, se le había roto a uno azul, lo estoy viendo. Y le dicen las damas católicas, mire, por favor, si usted, don Traverso, nos puede hacer el favor de traerlo, nosotros le pagamos lo que sea. Sí, cómo no, cómo no. Así que fue para Cuenca y lo barajó allá al cura y venían con sotana y todo. Y venían re bien cuando a mitad de camino reventó la goma con todo el calor y terminaron sotana. Yo creo que terminó con hasta el agua bendita quedó en la cuneta. Seré esperando. Se arreglaron con alguna Ave María, algún Padre Nuestro, ya las damas católicas improvisaron un rosario, porque no hubo misa en ese momento. Así que le hicieron la cruz. Literal. Pero literal. Pero no solo las damas católicas le hicieron la cruz. Le empezaron a hacer la cruz muchos ya. Porque eran muchos percances juntos, así que ya no le estaba quedando demanda de gente adulta. Como era un emprendedor nato, Cortafierro vio la beta en la juventud. Cambió el target. Una juventud que a principios de los 80, cuando los aviones de Laker volaban alegremente, Sí. necesitaba salir a bailar a otros pueblos, porque Al en Seré boliche. todavía no existía Ocorpo, el grisú claro. del noroeste bonaerense. O corpo. O corpo, sí. El grisú del noroeste bonaerense Sí. todavía no existía. Entonces vos hacían una vaquita entre 4 o 5 pibes. Y te ibas. Con 4L, te ibas con Cortafierro a América, por ejemplo. ¿Y te esperaba ahí? Pleno invierno, esa es la clave. Ah. Te llevaba más o menos a las 11 y pico, que tomaras Sí. algo antes. La previa era esa hora antes, no era como ahora más tarde. La previa. Claro, era esa hora. Y vos entrabas al boliche, Sauro, el boliche, allá en América. Entrabas a Sauro, claro, con un dinosaurio, eran muy figurativos. En la puerta había un dinosaurio dibujado. Corpo había un cuerpo. Sí. Sauro un dinosaurio. Claro, Bien. Así. no era que era grande, y no era una metáfora de grande, era No. un dinosaurio ahí. Así que bueno, en ese momento él esperaba y como tenía unas horas, se iba a timbiar al club social, a timbas clandestinas que él veía y que organizaban. Pero ese día, un día de julio, un frío impresionante. Bajo cero, las cartas ya prácticamente te temblaban en las manos, pero habían venido unos peces gordos y la timba era grande, así que él se metió con todo. Y empezó a perder. No ligaba, perdía. Tiró el reloj que tenía. Al rato lo pelaron ahí. Qué feo. Po. Y dice, bueno, sacó la campera gamuza que tenía, la tiró también. Listo. Y en un momento dado no ligaba. ¿Viste? Cuando no ligás, no ligás. Sí. Y no ligaba y dice, bueno, redobló la apuesta, vamos por todo. Redoblo, gano, pierdo, que sea lo que Dios quiere. Y tiró el 4L también arriba. Listo. Historia conocida. Todo. Perdió ahí nomás en el acto. Ya eran como las 7 de la mañana y los chicos estaban buscándolo helado por toda América, no lo habían claro. podido encontrar. En eso ven pasar el 4L, le levantan la mano y claro, no era Cortafierro. No, ya era Era el otro que le había dueño. ganado, que se iba a San Sinena. Le ganó un viejo de San Sinena, le ganó el 4L y se lo llevó. Fue una desesperación, los padres llamaron a la policía, a los chicos los tuvieron que rescatar con los patrulleros y justamente Cortafierro también se quedó en América. Se quedó varado, sin un peso, sin el 4L y en la quinta tosca, sin su única herramienta de trabajo. Pero eso no fue lo peor. ¿Qué fue lo peor? No. Lo peor fue que a partir de ese día no le dijeron más Cortafierro. ¿Cómo se... Le pusieron pollo de criadero, Ajá. ¿Qué? porque siempre lo terminan pelando. Cortafierro y su 4L. ¿Vos te llegaste a subir? Dios lo tenga en la gloria. Nosotros no ocupábamos porque el padre Godzilla No ocupábamos, me gusta. siempre tenía No auto. ocupábamos. Chiculi y Godzilla eran nuestros proveedores de auto. Chiculi era nieto de Amadeo Ferroni, que lo mencioné. El Claro. abuelo tenía una Toyota y Chiculi tenía, el requechaje tenía un Renault 11.